Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta clase vamos a trabajar un poco relacionado a la teoría de las funciones y las relaciones, cuándo saber si una gráfica es una función o no es una función, cómo identificar a partir de coordenadas que nos pueden proporcionar, ya sea en un examen o nos pregunten cómo identificar una función. Vamos a hacer algunas operaciones clásicas con funciones que suelen venir en las guías de exámenes y también vamos a ver lo que es una función, cuando hablamos de que una función crece, decrece, cuando hablamos de un dominio, cuando hablamos de un contradominio y cosas por el estilo. Bueno, primero que nada, ¿qué es una función? Bueno, para definir una función debemos definir una relación, ¿ok? Una relación y lo vamos a definir una relación como una asignación entre dos variables, ¿sí? Entre dos variables, ¿sí? Estas variables, una es dependiente y la otra es la variable independiente. ¿A qué se refiere con variable independiente? Por ejemplo, yo tengo y igual a f de x. Por ejemplo, y puede ser el costo, ¿no? del combustible que tengo que pagar ahí en la gasolinera, ¿no? Esto pudiera ser el costo, ¿no? Y X pueden ser los litros de gasolina que voy a comprar, ¿sí? Entonces, la variable dependiente es costos o Y. ¿Por qué? Porque depende del número de litros de gasolina que yo voy a llenar o voy a utilizar, pues va a ser el costo. Entonces, Y es la variable dependiente. ¿De quién depende? De los litros de gasolina. ¿Quién es la variable independiente? Pues es X. Puede tomar cualquier valor, 1 litro, 2 litros, 1000 litros, 200 mililitros, cual sea la cantidad. Entonces vamos a definir una relación es una asignación entre dos variables y generalmente una relación vamos a considerar que tenemos y X, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo del costo con la gasolina. Pensemos que 100 pesos corresponde a 5 litros. Pensemos que está a 20 pesos el litro, ¿no? Por lo tanto, 200 pesos serían 10 litros. 300 pesos serían 15 litros. Y si observan, de esta tabla que tengo acá, 100 pesos corresponde exactamente a 5 litros, 200 pesos a 10 litros, 300 corresponde a 15 litros. Y esto es una relación. Entonces, como pueden ver, es una asignación de dos variables. Ahora, sucede que puedes tener 5 litros que compres. Ajá. Vamos a pensar que tienes 5 litros, pero no la compraste en la gasolinera de Jalapa, sino en la gasolinera de Tehuantepec. Corresponden 100 pesos, sí, pero proviene de otro lugar. Entonces, quiere decir que yo pudiera tener 100 pesos, ¿sí? Pero son 5 litros y vamos a pensar de Tehuantepec. 5 litros de Jalapa. Y como pueden notar, entonces el valor de Y tiene un mismo valor, 100 pesos, pero X cambia, tiene dos asignaciones. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una relación, ¿sí? Sabemos que es una relación, pero con una particularidad, ¿sí? Con la característica que a cada elemento o para cada elemento de X, yo defino un único elemento de Y, ¿sí? Eso es una función. A cada elemento de X hay un solo elemento de Y. Por ejemplo, para 5 litros, yo solamente tengo 100 pesos. O viceversa, a 100 pesos le corresponde exactamente 5 litros.
de gasolina. Pero ¿qué pasaría si a una variable yo le asigno dos valores? Por ejemplo, 100 pesos puede ser 5 litros de gasolina de Tehuantepec, de una gasolinera de Tehuantepec, y al mismo tiempo puede ser 5 litros de una gasolinera en Jalapa del Marqués. Entonces, toda función es una relación, pero que tenga la característica de que solo un elemento tenga. Si ya tiene más de un elemento, como por ejemplo 100 pesos, 5 litros de Tehuantepec, 5 litros de Jalapa, eso ya es una relación y no es una función. Por ello dicen que toda función, bueno, toda relación, o bueno, mejor dicho, toda función, ¿sí? Es una relación, ¿sí? Pero no toda relación es una función. Esta es una regla de oro, ¿ok? Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Si nos vamos a la vida cotidiana, por ejemplo, el noviazgo, es una función, sí, siempre y cuando ambos, tanto la mujer como el varón, tengan una única pareja. Si el varón tiene más de una pareja, pues ya no es una función, eso es una relación únicamente. Entonces, de esa manera podemos saber, tiene que haber una exclusividad en cuanto a elementos. Y bueno, ¿cómo sabemos si es una función? Pues desde luego graficarla. Tenemos que graficarla. Vamos a pensar que tenemos esto, 2x más 1 nos dan esta ecuación que es una relación en realidad y nos dicen esto es una función, pues no lo sabemos. Vamos a graficarla, ¿no? Y para graficar una función, pues ustedes saben que con intercepción con los ejes puedo hacerlo. O la otra opción es darle valores, ¿verdad? Que es lo más sano. X contra Y, doy valores y doy menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, formo una tabla, ¿sí? Menos 2 por 2, menos 4 más 1 es menos 3. Menos 1, 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1. Lo que estoy haciendo es, por ejemplo, sustituir el valor. Por ejemplo, para menos 1 es menos 2 más 1, menos 1. Con 0 esto vale 1. Con 1, 2 por 1, 2 y 1 son 3. Con 2, 2 por 2, 4 más 1 son 5. Ahora, ¿cómo lo voy a graficar? Bueno, pues vamos a decir que vamos a ver, dice plantear plantilla. Permítame ver si lo puedo graficar acá, sí. Cambiar plantilla. Entonces, vean, ahora ya hice la tabla, ahora lo voy a graficar. ¿Qué significa graficar? Bueno, pues únicamente colocar los pares de puntos. Este sería un punto menos 2, menos 3. Este sería el punto menos 1, menos 1. El punto 0,1. El punto 1,3. Y el punto 2,5. Esos puntos lo voy a representar en este eje, que sería el eje X, con el eje Y. Y vamos a pensar menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Aquí estaría este punto. Menos 1, dice menos 1, menos 1, aquí está el otro punto. 0,1, aquí sería 0 en X, 1 en Y. 1,3, dice 1, 2, 3, 1,3. ¿Sí? 1,3, 2,5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Y vean, eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a unir estos puntos. Voy a unir estos puntos. Y esa es la recta. Entonces vean, esta es la función y igual, bueno, vamos a ver. Ahora ya les dije que es función, pero vamos a ver cómo saber si en realidad es función. Bueno, tenemos la relación, perdón, aquí.
A ver. Tenemos la relación que dice y igual a 2x más 1, es esta gráfica. ¿Cómo sabemos si una relación o una ecuación matemática en realidad es una función? Bueno, la clave está en que voy a trazar una línea paralela al eje Y, este es el eje Y, este es el eje X. Una línea paralela al eje Y. Y si esa línea únicamente intercepta en un punto, entonces decimos que es una función, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la relación. O la otra opción, si nos dan pares de puntos, como sucede en los exámenes, nos van a dar un conjunto de puntos, ¿sí? Y nos dicen eso o no una función. ¿Cómo lo sabemos? Pues muy sencillo. Tenemos que buscar si para cada valor de X hay un único valor de Y. Y por supuesto, si lo hay, -1 tiene -1, 0, 1. ¿Qué pasaría si yo encontrara un punto F además y viniera -2,5 dentro de ellos? Pues ya no sería una función. ¿Por qué razón? Porque yo tendría dos valores para X. O sea, en dos valores valdría -2, pero en un lado el elemento es 5 y el otro elemento es -3. ¿Qué quiere decir? Que para un mismo valor de X tengo dos posibles valores de Y. No olviden que esto es X, Y. El valor de X es -2 y es 5, -2, -3. Si entonces nosotros en un conjunto de puntos tenemos eso, pues la realidad es que no es función, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros identificamos. Aquí ya tenemos esta situación. Para que quede más claro, vamos a ver otros casos. Por ejemplo, si tenemos vamos a ver que tenemos varias relaciones aquí de puntos. Pensemos que este es un gráfico, X contra de Y, y tenemos una gráfica así. En el inciso B tenemos un gráfico de esta manera. Es una circunferencia X contra Y. En el tercer gráfico tenemos una función, bueno, una gráfica de este tipo. Esto es X, esto es Y. Aquí tenemos una relación de la siguiente manera. Esto es Y, esto es X. Aquí tenemos una relación que ustedes ya lo acaban de conocer. Es como una elipse, como un bolillo. X, Y. Y aquí tenemos otra relación que tiene esto. Esto es Y contra X. ¿Cuáles son funciones? Desde luego, trazo una paralela, aquí corto un punto, función. Trazo una paralela acá, ojo, 2 puntos, no es función. Trazo una paralela, lo corta en 2 puntos, no es función. Trazo una paralela, lo corto en un punto, es función. Trazo una paralela, 2 puntos, no es función. Trazo una paralela, un punto, es función. Entonces, de esa manera podemos saber cuándo es una función. Otro ejemplo sería esto. ¿Cómo saber si un conjunto de puntos son funciones? Vamos a pensar 1,2, un punto, 2,5, 3,4. Y el siguiente caso dice -1,4, 0,2 y -1,1. Aquí, ¿quién sería función? Bueno, pues para cada valor de X hay uno de Y nada más, cada valor de X hay uno de Y. Ojo, aquí alerta, -1, este es un valor de X que da 4. Y aquí tenemos otro mismo valor para X donde ahora aquí da 1. Entonces esto no es función. ¿Y por qué no es función? Porque para un mismo valor de X, es decir, X menos 1, tengo dos posibles valores de Y. Es como si yo hubiera elegido -1 y tengo dos posibles, 4 o 1. Por esa razón no es función. Esto sí es función. ¿De acuerdo?
Bueno, pues eso es lo que ya conocemos, quién es una función, quién no es una función de manera gráfica o a través de un sistema de puntos puedo identificar quién es o no una función. Ahora vamos a ver algo muy importante, lo que les comentaba, graficar. ¿Cómo yo puedo saber si o tener una gráfica de una función? Bueno, pues lo siguiente, ¿sí? Vamos a pensar que tengo ahora sí una función o una relación que se llama x cúbica, ¿sí? Vamos a pensar que es la siguiente función o es una relación. Perdón que de pronto me hago bolas, pero siempre he manejado el término funciones, pero como ahora les estoy dando clases a ustedes aquí, siempre piensen que todo es una relación, ¿sí? Entonces vamos a escribir la siguiente relación, sería f de x, que esto es igual a y, que esto es lo mismo de decir 3x cuadrada menos 2x más 1. Ahora, ¿cómo puedo graficar esto? Desde luego, si tengo una calculadora o tengo el programa GeoGebra, como lo vimos en un video anterior en el canal, pues puedo hacerlo. La otra opción es, bueno, pues tengo que hacer una tabla de x contra y, ¿sí? En esta puedo tener un valor de -2, -1, 0, 1 y 2, por ejemplo, ¿sí? En -2, ¿cuánto vale y? Pues sustituyo 3 por -2 al cuadrado, -2 por -2 más 1. Esto me queda 3 por 4, es 12 más 4 más 1. 12 más 4, 16 más 1, 17. Luego para -1, pues me quedaría 3 por -1 al cuadrado, -2 por -1 más 1. 3 aquí es 1, más 2 más 1, sería más 3. 3 más 3 son 6. Aquí son 6. En 0, pues esto sería 1, ya lo pueden comprobar. En 1 sería 3 por 1, 3 por 1, menos 2 sería 1, más 1 aquí sería 0. Y en 2 sería 3 por 4, 12, menos 4, 8, más 1, 9. ¿Cómo la grafico? Bueno, ahora solamente es hacer los datos. Vamos a ver la siguiente situación. Nos dice que en 0 es 1. Entonces, vean, vamos a hacer el gráfico aquí. Entonces, aquí es y aquí es x. Vamos a asignar a cada cuadrito. Entonces dice que -2, vamos a asignar cada cuadrito 2 puntos aproximadamente. Aquí sería un punto, 2 puntos. Entonces, para que quede bien aquí, vamos a... Entonces, aquí tengo 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Dice que vamos a graficar únicamente los puntos de -1 a 1, nada más. -1,6. Entonces, vamos a hacer aquí, de acuerdo a los cuadros, -1, -2, -3, -4, -5, -6. -1,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí tengo este punto, -1 con 6, ¿de acuerdo? 0 con 1, aquí 0 con 1. Luego dice de 1 con 0. Entonces aquí dice que x vale 1 y esto es con 0. Luego dice 2 con 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí tengo el otro punto, ¿sí? Entonces vean cómo puedo graficar esto. Pues muy probablemente esto, saben ustedes que es una parábola, probablemente va a ser esto, ¿de acuerdo? Ahora la siguiente pregunta es, bueno, aquí ya sabemos que esto es lo que es la parábola. Así tengo que hacer toda gráfica, toda función que me encuentre o toda relación en una expresión matemática, le puedo dar puntos y lo puedo graficar.
Algo muy importante, este valorcito que ubican ustedes cuando X vale 0, o sea, cuando X es igual a 0, Y tomó el valor de 1. Y fíjense ahora, cuando Y tomó el valor de 0, X tomó el valor de 1. Esto que está acá se dice intersección con el eje Y. ¿Sí? Intersección con eje Y. Y esta parte que está aquí se conoce como intersección con eje X o comúnmente raíz de la ecuación. Perfecto. Entonces, de esa manera graficamos, ¿no? Entonces ya tenemos que yo tengo una relación, una expresión matemática, le doy valores en una tabla, con esos valores hago el gráfico y listo. Si tengo GeoGebra, tengo un programa, tengo un software como para hacer este tipo de gráficos, pues va a ser mucho mejor. De hecho, eso lo vamos a hacer al término de la clase, vamos a ir a GeoGebra. Y bueno, algo muy importante acá, las intersecciones con los ejes. ¿Dónde cruza la gráfica con el eje Y? Es donde X vale 0, ¿cuánto vale Y? Vale 1. ¿Dónde intercepta la raíz o dónde cruza la raíz o dónde corta el eje X? Resulta que corta en el valor de 1. Más o menos así hice la gráfica y tendríamos que ver, tal vez la gráfica hace un bajo, porque tendríamos que tomar más puntos, pero bueno, más o menos esta es la gráfica, ¿sí? Algo muy importante que yo quiero mencionarles aquí es que tenemos que trabajar lo que se conoce como conocer los tipos de cosas que hay en un gráfico. En este gráfico tenemos que un punto mínimo. Y ustedes se preguntarán por qué punto mínimo. Ah, bueno, porque hace esta curvatura y hay esto, hay un vértice. Y a otra cosa, la parábola aquí es positiva. Si hubiera sido negativa, la parábola hubiera dado de esta manera aproximadamente, ¿sí? Y entonces estaríamos en un punto máximo, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. Aquí estamos viendo que la gráfica tiene que tener un punto mínimo de entrada. Ahora, la gráfica decrece, sí, tiene un intervalo de decrecimiento, ¿sí? Aquí. Y luego vuelve a crecer, tiene un intervalo de crecimiento. Entonces siempre va a haber un intervalo de crecimiento para toda función, ¿sí? Un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. Es decir, donde baja y donde sube la función. Puede haber un máximo, puede haber un mínimo, ¿ok? Se dice también que hay cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso es cóncava hacia arriba, ¿sí? ¿Cuándo sería cóncava hacia abajo? Pues con esta opción, ¿sí? Y ya después vamos a ver qué es concavidad. Pero bueno, eso es lo que siempre va a tener una función. Ahora hay que hacerlo de buena manera. Hay que hacer esto bien representado. Para ello, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a compartir, pero ahora el escritorio y vamos a trabajar con GeoGebra. Aquí como pueden ver ya tengo GeoGebra, lo calculé y vamos a trabajar esa misma función. Aquí dice Y igual a 3x, aquí voy a seleccionar x, al cuadrado menos 2x, ¿sí? Más 1, ¿de acuerdo? Y vean, aquí está la parábola. De hecho, no la grafiqué bien, pero vean, aquí está la parábola. Entonces yo por ahí cometí un error al evaluar porque cuando x vale 1, o sea, cuando tiene un 1, vamos a ver. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? 3 por 1, pues 3, ¿verdad? Menos 2, queda 1. Ah, más 1 es 2. Y yo pensé que aquí era
era 2. Entonces una disculpa que es 2. Y por ello la parábola sube aquí, ¿verdad? Vamos a hacerlo más bonito. Entonces aquí sí estaba bien, ¿sí? Pero ahora dice que en 1, o sea, en 1, esta parábola tiene el valor de 2, entonces más o menos viene así. Ahí como lo ven ahí, entonces pasa en 1, pero tiene ese valor. Ahora, aquí está. Vean, este es el punto de intersección con el eje. Allá ven 0,1, que es esta parte que yo les comentaba, ¿no? 0,1 es el punto de intersección, ¿sí? Entonces, eso es la parte importante. A ver, voy a tratar de poner pantalla aquí, a ver si podemos tener dos pantallas a la vez. Creo que sí se puede. A ver, función F5. Y vamos a duplicar pantalla. Vamos a ver si es posible. Entonces, ampliar. Entonces aquí cuando tengo, vamos a ver, doble pantalla, voy a compartir el iPad de nuevo. A ver. Ok. Ahora sí creo que se pueden hacer las dos cosas. A ver. Este de... a ver, esta es la gráfica que habíamos encontrado. Voy a tratar de ver eso de las dos pantallas. A ver. Control, bueno, F5. Y a ver. Bueno, no están conectados como para decirles si puedo tener doble pantalla. Pero pues si no, mejor voy a dejar de compartir aquí. Vamos a trabajar todo en GeoGebra. Imprimir pantalla. Aquí está. Esta es la función, lo que les comentaba, a ver. Entonces, esta función, si nosotros la analizamos así como le dimos valores, esa es una parábola. Dijimos que esto es un mínimo, esto es un punto mínimo. Y el punto mínimo en una función parabólica se le llama vértice. ¿Cuánto será el punto mínimo? Pues lo podemos buscar aquí si damos clic. Ese 0,1 con la función, pero vamos a ver el punto mínimo. El punto mínimo es 1/3, 2/3. Eso lo podemos saber más adelante. Pero por el momento tenemos este gráfico. Para conocer ese vértice, pues tengo que dar muchos valores y tuve que haber llegado pues a una región donde pude encontrar esos valores. Pude haber dado valores de -1, 0, 1 y iba yo a pasar por el vértice. Pero hay otras maneras con el cálculo diferencial. Únicamente hay que derivar esto y encontramos ese vértice. Ese vértice, ahorita me adelanto. Pero ¿cómo se encuentra ese vértice? Resulta que cuando llevemos cálculo diferencial, que les voy a decir, la derivada de esto es 6x, ¿sí? Menos 2. Entonces la tengo que igualar a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque en un 0 yo voy a tener una pendiente de una recta igual a 0 y puede haber un máximo, un mínimo. Entonces 6x menos 2 igual a 0. Encuentro ese valor que hace 0. Y resulta que x me va a quedar 2/6, ¿verdad? O lo mismo que 1/3. Y eso es 0,33. De ahí viene ese valor. Pero bueno, por el momento, los que ya dominan cálculo diferencial, lo vamos a llegar a ver. Todo eso se los voy a enseñar más adelante. Por el momento quiero que conozcan esto. Es una función, por supuesto, es una función. Tiene un mínimo. Ahora vamos a ver algo muy importante también. La función, ¿dónde crece? La función crece a partir de este intervalo. La función donde decrece, donde empieza a disminuir sus valores, es todo este intervalo. Entonces pensemos que aquí tenemos como una línea que cruza justo 1/3. Lo voy a graficar para que vean. Vamos a poner x igual
a un tercio, que es el valor que hicimos. Ahí está. Para que lo puedan notar más claro, entonces vean, esto es la función y ahí está el punto, ¿sí? Antes de esta línea, la función decrece, ¿están de acuerdo? Disminuye. Después de esta línea, la función crece, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la función crece de menos infinito hasta un valor de x determinado, que aquí sería un tercio, ¿sí? Entonces la función viene de menos infinito, ¿sí? Hasta un tercio. Y toca el tercio, sí. Por eso cuando toca el tercio es corchetes. Y aquí, ¿dónde crece la función? Ah, pues la función empieza a crecer a partir de un tercio de x hasta valores al infinito. Y cierro porque con un corchet, con un paréntesis, porque no sé cuál es el valor que va a tocar. Acuérdense que esto es porque en realidad toca ese punto, llega a ese valor. De este video vamos a ver otro que se llama inecuaciones para que entiendan estos intervalos. Resulta que en la recta numérica yo puedo tener un valor aquí, ¿sí? De 0 y aquí valores. Si yo toco un punto, se pone un círculo, pero se rellena. Quiere decir que lo estoy rellenando, entonces ahí es corchetes. Si yo tengo un punto, por ejemplo, acá, pero únicamente está abierto, quiere decir que no lo toca, entonces puede ser así. Y esto tiene que ver con un paréntesis. Un paréntesis significa que físicamente no se puede tocar ese punto o la función no toma un valor en ese punto. Y donde hay un corchete sabemos que efectivamente se puede evaluar la función. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí que estamos repasando dos cosas importantes. Primero, es una función, sí, porque así como tracé esa recta paralela al eje Y, la corta en un punto. ¿De acuerdo? Es una función. Ahora, ¿dónde crece? Bueno, crece de un tercio a infinito, de menos infinito a un tercio. Recordar que este es el vértice, un tercio, dos tercios. Este es el vértice de esa función, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el dominio? El dominio es otro factor importante en las funciones. El dominio son todos los valores que acepta esta función para x. Pues acepta tantos valores, ¿verdad? No encontramos aquí un hueco, algo que diga que no toca. Entonces sería de menos infinito, o sea, toma valores cualquiera negativo hasta infinito, ¿verdad? O sea, ese es el dominio. ¿Y qué es el contradominio o rango o recorrido, se le conoce en ocasiones? Es el valor de y desde donde empieza a partir hasta arriba. ¿Qué valores toma? Ah, pues aquí sí tendría que ser el contradominio, lo tengo que hacer con corchetes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toca ese punto, ¿ok? Existe ese punto en realidad, entonces aquí sería dos tercios, ¿verdad? Porque es el valor de y, no de x, a infinito, ¿de acuerdo? Eso sería el dominio y el contradominio. Entonces, ya sabemos ahora algo muy importante, que es lo que de alguna manera, tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el dominio de menos infinito a infinito? Es decir, todos los valores que la función acepta para x. ¿Cuál es el contradominio? Claramente es del vértice hacia arriba y sería dos tercios infinito, ¿verdad? Y bueno, pues ya con eso conocemos qué es una función. Ya con ello aquí en GeoGebra vemos que es una función. Cuándo encontrar dónde crece la función, dónde decrece, cuál es su dominio, cuál es su contradominio. Y específicamente cuándo escribimos corchetes y cuándo escribimos paréntesis. Vamos a ver dónde escribiríamos paréntesis en lugar de corchetes. Aquí es corchetes, ¿por qué? Porque la función es continua, la función no tiene un puntito por acá donde no se una. La función es continua y la función toma los valores exactamente de un tercio y dos tercios. Por ello utilizamos el corchete para decir que la función sí está haciendo eso. Ahora vamos a borrar esto y vamos a pensar que es la misma función, ¿sí? Pero la voy a dividir. Bueno, voy a dividir esa función entre x menos 2. Y vean,
¿qué es lo que va a ocurrir? Ahora la función es esta. Entonces, vean que la función es esta. Y dices, híjole, mira, ahora tengo una función muy extraña. Ah, pues vean, hay un valor, que esto que está aquí abajo se llama asíntota. O sea, este valor quiere decir que nunca debe tomar la función 0. ¿Por qué? Porque si la función toma un número cualquiera arriba, pero abajo se hace 0, esto en teoría se hace indeterminado o no es posible evaluar. Se dice que está indefinido. Por ello, siempre que se analizan funciones que tienen una racionalización o que tienen una división o están escritas en forma de división, abajo se busca aquel número que haga 0 a eso. Y en este caso es el 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es una asíntota. ¿Sí? Esto es una asíntota. ¿De acuerdo? Entonces, si es una asíntota, pues x igual a 2 es la asíntota. Se supone que ese valor nunca lo va a tocar. Entonces vamos a escribir x igual con 2. Y vean. Entonces aquí con GeoGebra vemos que la gráfica casi se aproxima a 2, vean. Se aproxima, pero nunca lo toca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Quién me lo diría? Pues sería el dominio todos los valores de menos infinito. O sea, desde aquí trae muchos valores, pero va a llegar a 2, ¿sí? Pero sin corchete, porque no lo toca, no toca la línea físicamente, solamente es así. Y de ahí tendríamos otro dominio, sí, porque vean, después de eso, esta línea, aquí la función crece. O sea, es otro pedazo de función aquí, ¿sí ven? Todo esto, entonces el dominio es de menos infinito a 2 y de 2 hasta infinito, ¿sí? Y ahora vamos a ver el contradominio. Ah, pues el contradominio son los valores para y. Si ven aquí, vamos a buscar este punto que está aquí. Más o menos sería 3.7. Entonces el contradominio sería de menos infinito. Ah, vamos a ver que aquí hay otro contradominio, ¿ve? O sea que aquí está otro pedazo de la función y hasta dónde llega, ¿ve? Aquí está. Punto 26. Entonces el contradominio es de menos infinito a 0.26. Pero es con corchetes porque si lo toca. Y luego tenemos otro valor. ¿Cuál sería el valor del otro contradominio? Pues bueno, hay que bajar esto. El otro valor sería aproximadamente 3.73. Ahora sería para y 20 punto y tanto infinito, ¿verdad? Entonces aquí sería 20.39, infinito. ¿De acuerdo? Y así es el dominio y contradominio. Y aquí vean, es una función que es discontinua. Entonces ya estamos repasando algo muy importante. Una función continua no tiene asíntotas. Una función continua, el denominador siempre va a tener un problema. Recuerden que este es numerador, este es denominador, entonces el denominador va a tener un problema. Vamos a ver otra función que sea continua. Entonces borramos esto, vamos a ver una función que sea continua para que vean otra diferencia, ¿no? Pensemos 3x cuadrada más 10x. Eso es una función continua. Y ahí lo tienen. La función es continua y vean, ahí está el valor. No, cuando me refiero a continuidad, pues me refiero a que no tiene un problema como asíntota, como lo que acaban de ver. ¿Sí? Entonces tenemos esa situación. Esto es una parábola, vean. Y es una parábola en donde intercepta los puntos con x en 0 y en menos 3 y tanto, menos 3.4. Esas son las raíces de la ecuación, quiere decir. La gráfica es cóncava hacia arriba, o sea, tiene esta forma cóncava hacia arriba.
decrece hasta este intervalo, pero hasta donde está el vértice aquí, y de aquí crece en adelante. Entonces ya sabemos cómo calcular intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, si la gráfica es cóncava hacia arriba. Esto es un mínimo, por supuesto, esto representa un mínimo. ¿Cómo sabemos que es un mínimo? ¿Por qué? Porque es el punto más bajo que tiene, fuera un máximo si la figura fuera así, ¿verdad? Ese sería un punto máximo. Bueno, pues ya con eso ya pudimos repasar dominio contra dominio, si una gráfica es una función o no lo es. Ahora ya conociendo que pueden ser funciones, que no pueden ser funciones, en realidad, como comentamos, todo esto le deberíamos llamar relaciones, ¿verdad? Relaciones. Y que esas relaciones en algún momento van a ser una función, claro. ¿En qué momento? Cuando un valor de X tenga un valor exclusivamente para Y. Vamos a ver un caso adicional. Vamos a pensar con las operaciones. Cuando nos dicen hagan operaciones con funciones. Vamos a pensar lo siguiente. Que tengo dos funciones, una función, tres funciones. F de X es igual a X cuadrada más 1. G de X, ¿sí?, es raíz de X menos 1. Y la otra relación H de X es 2X menos 3X cuadrada. Esto es ya operaciones con relaciones, operaciones con relaciones. ¿Qué pasa si yo quiero calcular F de X por G de X? No, mejor dicho, por F de X menos H de X. ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, pues F de X es X cuadrada más 1. Aquí coloco menos, y H de X es 2X menos 3X cuadrada. Hago la operación, aquí me queda X cuadrada más 1 menos 2X, menos por menos más 3X cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces aquí me queda 4X cuadrada menos 2X más 1. Eso es una operación. Pensemos que tenemos otra función, otra operación de relaciones y me dicen F de X multiplicado por H de X. ¿Quién es F de X? Pues es X cuadrada más 1 multiplicado por H de X, pues 2X menos 3X al cuadrado. Esto pues es un binomio, ya saben cómo desarrollarlo. Sería X cuadrada por 2X, sería 2X al cubo. Luego X cuadrada por 3 sería menos 3X a la cuarta. ¿Sí? Luego 1 por 2 sería 2X. 1 por menos 3, menos 3X cuadrada. Si lo ordeno sería menos 3X cuadrada. Más 2X más 2X cúbica menos 3X a la cuarta. Y de esa manera tenemos ese valor. Ahora, algo muy importante que pueden encontrar son funciones que les digan esto. G0 F de X. ¿Qué significa esto? En realidad significa G evaluada en F de X. Eso es lo que en realidad significa. Entonces, ¿qué quiere decir G? ¿Quién es? Ah, pues G es nuestra X menos 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando digo que voy a sustituir F de X? Sucede que X va a tomar el valor de F de X. Es decir, voy a sustituir esto por F de X, que es X cuadrada más 1. Vamos a hacerlo entonces, raíz. En lugar de X voy a colocar la función F de X, X cuadrada más 1 es la función. Menos 1 que tiene de por sí la expresión matemática original. Aquí me quedaría X cuadrada más 1 menos 1. Y esto es raíz de X cuadrada. Esto es igual a X. ¿Sí? Vamos a calcular ahora otro ejemplo con ellos mismos. Vamos a pensar que me piden el inciso D. Y me dicen H o G de X entre df de X. Ah, pues dices H evaluado en G de X, ¿verdad? Así lo voy a interpretar entre df de X.
¿Cuánto vale h? Vale 2x menos 3x cuadrada. ¿Cuánto vale g de x? Raíz de x menos 1. Entonces, en lugar de x, yo aquí voy a poner raíz de x menos 1. Estoy evaluando. Menos 3 raíz de x menos 1 al cuadrado. Y podemos decir que esto me queda 2 raíz de x menos 1 menos 3, el cuadrado y la raíz se va, x menos 1. Entonces me quedaría 2 raíz de x menos 1, ¿sí? Menos 3x, menos por menos más 3. Y dice entre d, f de x es x cuadrada más 1. Entonces ese sería el resultado. 2 por raíz de x menos 3x más 1. Entonces con esto ya repasamos claramente que es una función, es una relación, pero con la característica de que a cada elemento de x le corresponde exactamente un elemento para y. Y listo. Sabemos cuando una gráfica crece, cuando una gráfica decrece, cuando una gráfica tiene un punto mínimo, un punto máximo. Lo vamos a ver aquí con otros ejemplos. Miramos esto más o menos. Aquí hay un vértice que es x, y. Aquí hay intersecciones con el eje x. Hay una intersección con el eje y, que ya sabemos cómo identificar, cómo obtener. Y si no, lo vamos a ver más adelante. Estos puntos de intersección que están aquí y aquí, lo buscamos, bueno, lo pueden revisar en un video, se llama factorización de polinomios por el método de Ruffini. Como les comenté en ese video, cuando uno resuelve un polinomio, encuentra los valores de x que lo hacen cero, en realidad encuentro las raíces de dicha ecuación. Esto se llama vértice. Así como está esto, sería un punto mínimo, ¿verdad? Ya vimos cuándo es un punto máximo. Ahora, ¿dónde decrece la función en este intervalo? Sí, aquí podemos tener el vértice. Entonces, el decrecimiento sería, bueno, decrece, le vamos a poner de menos infinito, coma, hasta el valor del vértice. Cerrado, sí, porque toma el valor. Ahora, ese es el decrecimiento. Ahora, el crecimiento, ¿dónde crece? Ah, pues va a ser el valor de aquí que tenemos es v hasta infinito. Y le pongo este tipo de cierre. ¿Por qué? Porque no conocemos quién es infinito, no podemos decir que lo toca. Ok, entonces este es intervalo de decrecimiento, intervalo de crecimiento. Lo vamos a llamar intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿Ok? Entonces ya repasamos mínimos, raíces, intervalo de crecimiento, intervalo de decrecimiento. Si yo quiero conocer el dominio de esto, pues tengo que buscar el último valor de y va a ir hasta infinito. ¿Cuál es el contradominio? Todos los valores que hace x, pues puede ser de menos infinito a infinito. De hecho, así va a ser. Toma cualquier valor x, no tiene restricción. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera ya sabemos graficar una función, ya sabemos hacer una tabla, graficarlo, encontrar la intersección con el eje y, encontrar sus raíces y por supuesto, pues ya sabemos que es una ecuación continua, es decir, que no tiene trozos. Una ecuación discontinua va a tener una asíntota, generalmente ese denominador no se debe hacer cero, porque en caso de hacerse cero, pues todos los conceptos matemáticos empiezan a tener cierto inconveniente. ¿De acuerdo? Pues bueno, con eso terminamos esta clase. Espero te haya gustado esta pequeña contribución. Y por supuesto, si te agrada la enseñanza, déjame comentarios ahí en el canal. También de suscríbete al canal, invita a otros amigos que crees que les pueda ayudar este tipo de trabajos que estoy haciendo de difusión. Y por supuesto, suscríbete tú, porque pues eso me va a hacer sentir mucho mejor y me va a motivar para seguir creando materiales. Pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.